Bueno, bienvenidos una vez más a mi profesor de física. En esta ocasión vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, se lanza una pelota con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo que hace un ángulo de 37 grados con la horizontal. El ejercicio nos pide escribir las ecuaciones cinemáticas del movimiento y calcular la altura y el alcance de la pelota. Asumir que la gravedad es 10 metros sobre segundo cuadrado, pues para efectos de realizar los cálculos matemáticos, ¿verdad? Para que se nos haga un poco más sencillo. Ok, bien, sin más vamos a proceder a la solución del ejercicio. Entonces, lo primero que hacemos es identificar el concepto. Si nosotros analizamos lo que está involucrado en este ejercicio o en este problema, vamos a ver que nos dan una velocidad inicial que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. Allí inmediatamente pensamos en que no es un movimiento rectilíneo del todo, ¿verdad? Y además de eso nos dicen que calculemos una altura y un alcance máximo. Luego vamos a tener que analizar un movimiento en dos direcciones. Esto nos lleva a pensar en que tenemos que aplicar los conceptos involucrados con el movimiento en un plano, o lo que comúnmente se conoce como tiro parabólico. O movimiento de proyectiles, ¿cierto? Como también se podría denominar. Lo segundo que hacemos entonces es plantear el problema. Y para ello, entonces recurrimos a lo que siempre hacemos, hacer un diagrama, ¿cierto? Que nos permita bosquejar cómo es el movimiento y a su vez ver qué ecuaciones van a regir ese movimiento, ¿cierto? Bien, sin más entonces vamos a decir que tenemos que decir que si nos piden una altura y un alcance máximo, y si lo que vamos a realizar es el movimiento en un plano, pues vamos a tener que dibujar un eje X y un eje Y respectivamente, ¿cierto? Donde vamos a tener que dibujar un tiro parabólico, un lanzamiento en forma como si fuera un proyectil, ¿cierto? Donde tenemos un vector velocidad inicial, ¿cierto? Que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal, ¿cierto? Y lo que nos pide el ejercicio pues es que calculemos una altura máxima, es decir, el punto hasta donde llega la altura h, ¿cierto? Y el alcance que tendría esa pelota, ¿cierto? Es decir, el x máximo. Y por consiguiente, pues la altura máxima, ¿verdad? Esos son los dos parámetros o las dos incógnitas que tenemos que encontrar. Entonces ya una vez planteado el panorama en lo que tiene que ver con el ejercicio, pues vamos a proceder a lo que es sencilla la solución del ejercicio. Bien, pero antes de proceder a la solución ya del ejercicio, vamos a recordar los conceptos que tenemos que aplicar y las ecuaciones que necesitamos para encontrar esas dos preguntas y a su vez describir o escribir cuáles son las ecuaciones cinemáticas del movimiento. Bien, entonces recordemos que en el eje X tenemos un movimiento con velocidad constante, es decir, donde la aceleración vale 0, donde la velocidad en X no es más que la velocidad inicial por el coseno del ángulo, ¿cierto? Porque recordemos que
es el vector o la componente del vector velocidad inicial, que no es más que la componente en x y que está dada por la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo, ¿cierto? Y que a su vez el alcance viene a estar dado por la velocidad inicial por el coseno del ángulo multiplicado por el tiempo, ¿verdad? Eso para el eje X, puesto que se comporta como un movimiento constante. Pero para el eje Y la situación cambia un poco, porque ya tenemos involucrada entonces la gravedad, ¿cierto? Entonces, al tener involucrada la gravedad, la aceleración va a ser la gravedad pero en sentido negativo, puesto que el movimiento es en sentido contrario a la gravedad, es decir, el objeto o la partícula se está moviendo en sentido contrario a la gravedad, ¿verdad? A su vez, la velocidad en y va a estar dada por menos la gravedad por el tiempo, ¿cierto? Más la velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿cierto? Y a su vez, la altura o la y estaría dada por menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo. Con eso entonces ya tenemos el recuerdo de lo que es cómo es el comportamiento del movimiento en un plano o en dos dimensiones, ¿cierto? O lo que comúnmente se conoce como tiro parabólico. Bueno, muy bien. El tercer punto entonces sería entrar ya a la solución del problema, ¿cierto? O ejecutar la solución del problema. Entonces, lo primero que nos piden es que escribamos las ecuaciones cinemáticas del movimiento. Entonces, la primera ecuación cinemática, es decir, cuando hablamos de una ecuación cinemática tenemos que hablar que es una ecuación que está cambiando en función del tiempo. Entonces, la primera ecuación cinemática sería la ecuación que nos define x, que estaría dada por la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Entonces, la posición x estaría dada por la velocidad inicial, que es 20 por el coseno de 37 grados por el tiempo. Esto nos daría 20 por el coseno de 37, que es aproximadamente 0.8, sería 20 por 0.8 multiplicado por el tiempo, y eso nos daría la primera ecuación cinemática, que sería 16t. Luego x sería igual a 16t, que es lo que nos describe una línea recta, lo cual es lógico para el comportamiento de la posición en función del tiempo en lo que tiene que ver en x. Ahora en y, como tenemos la gravedad, entonces allí vamos a hablar de que la velocidad en y, que está dependiendo del tiempo, va a ser menos la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces tendríamos que la velocidad en y va a ser igual a menos la gravedad, que es 10 por el tiempo, más la velocidad inicial, que es 20 por el seno de 37, y nos quedaría que b sub y es igual a menos 10t más 20 por seno de 37, que es aproximadamente 0.6. Luego esto nos daría que b sub y va a ser igual a menos 10t más 12. Y ahí tendríamos la segunda ecuación cinemática, que depende del tiempo, es decir, es la velocidad en y. Y finalmente la tercera ecuación cinemática es la posición en el eje y, que sería menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el seno del ángulo multiplicado a su vez por el tiempo, y allí tendríamos que y va a ser igual a menos un medio de la gravedad, que es 10, eso nos daría 5t cuadrado, ¿cierto?
más la velocidad inicial, que es 20, por el seno de 37 grados por el tiempo. Entonces eso nos quedaría que y es igual a menos 5t cuadrado más 12t, ¿cierto? Y ahí tendríamos entonces la tercera ecuación cinemática. Ahí están entonces las ecuaciones cinemáticas del movimiento. Con eso en mente, ahora pasaríamos a calcular cuál sería la altura máxima, ¿cierto? Que es la otra incógnita del problema. Entonces, para calcular la altura máxima, entonces para hallar y máximo o h máxima, como la quieran llamar, ¿cierto? Tendremos que tener en cuenta que cuando la partícula, o en este caso la pelota, llega al punto máximo, en ese momento la velocidad en y se hace cero. En ese momento, si solo miramos el movimiento en y, en ese momento va a llegar un punto, cuando él llega al punto máximo, en que la velocidad en un instante es cero. Ese momento es cuando hemos alcanzado la altura máxima. Entonces, si la velocidad en y es cero, basta con que hagamos la ecuación de la velocidad en y cero. Y ahí vamos a despejar cuál es el tiempo que gasta en llegar hasta ese punto. Entonces, para eso vamos a decir que la velocidad en y es cero, luego 0 es igual a menos 10t más 12, ¿cierto? Muy sencillo, ¿verdad? Entonces ahora, si pasamos el 10t al otro lado de la ecuación, tendríamos que esto es igual, 10t va a ser igual a 12, luego el tiempo va a ser igual a 12 sobre 10. Luego el tiempo va a ser igual a 1.2 segundos. Entonces ahí tenemos que ese tiempo que hemos calculado es el tiempo que gasta la pelota en ir desde el piso hasta el punto máximo. Entonces, como ese es el punto máximo, pues automáticamente si reemplazamos en y, entonces vamos a obtener la altura máxima. Eso es todo, ¿cierto? Entonces decimos que y es igual a menos 5t cuadrado más 12t. Luego y va a ser igual a menos 5 por t al cuadrado, que es 1.2 al cuadrado, más 12, que es 1.2. Esto nos dará, al evaluar toda esa expresión, obtendremos que y es igual a 7.2 metros. Y ahí tenemos entonces que esa es la altura que alcanza la pelota. ¿Ok? Entonces, como ven, es fácil, muy fácil, basta con saber interpretar qué es lo que nos están pidiendo, qué tenemos y cómo lo podemos aplicar. Ahora bien, la última parte del ejercicio consiste en calcular cuál será el alcance de la pelota, ¿verdad? Para ello entonces vamos a ir a la parte superior del ejercicio, la parte superior de la hoja, y vamos a ver que el tiempo que la pelota gasta subiendo al punto máximo va a ser igual al tiempo que gasta bajando hasta el punto de alcance máximo, ¿verdad? O en otras palabras, el tiempo de subida al punto máximo va a ser igual al tiempo de bajada. Tiempo que gasta la pelota en subir va a ser igual al tiempo que gasta la pelota en bajar. Luego podemos decir que el tiempo de vuelo total de la pelota es 2 veces el tiempo de subida, ¿cierto? Entonces allí tendríamos lo siguiente. Tendríamos que, entonces vamos a decir que el tiempo total de vuelo va a ser igual a 2 veces el tiempo de subida. Entonces, el tiempo de vuelo
va a ser igual a 2 veces el tiempo de subida, que es 1.2 segundos. Entonces el tiempo de vuelo va a ser igual a 2.4 segundos. Bueno, teniendo entonces el tiempo de vuelo, pues ya fácilmente vamos a calcular cuál es el alcance. Basta con que busquemos la ecuación cinemática que nos define la posición en el eje X, que está dada por X igual a 16t, ¿verdad? Entonces si reemplazamos el tiempo en esa ecuación, vamos a decir que la posición X para el tiempo máximo, el tiempo de vuelo, es 16 por 2.4, y eso nos deja ver que es X igual a 38.4 metros aproximadamente. Entonces ese sería el alcance que tendría la pelota. Finalmente, y como cuarto punto, tendríamos entonces el evaluar las respuestas. Entonces, si nosotros miramos lo que nos dio el ejercicio, podemos pensar que son respuestas lógicas, consistentes, y por lo tanto podemos pensar, sin temor a equivocarnos, después de haber hecho todo el análisis, que este ejercicio está bien resuelto. Había olvidado colocar el término X, que es el alcance máximo. Bien, esto ha sido todo por ahora. Espero que haya quedado claro el ejercicio. No olviden seguir visitando mi canal en YouTube, mi página web www.miprofesordefisica.com. Recuerden repasar, estudiar una y otra vez, y verán que esto se vuelve interesante, divertido y muy apasionante. Los veo en una próxima oportunidad, y hasta pronto.